Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar el tema de la pobreza municipal. Recientemente, a principios de diciembre, el Coneval, que es la instancia por ley dedicada a evaluar los programas sociales, publicó su medición de la pobreza municipal en el país 2015, que digamos es la segunda serie de la primera que se hizo en el 2010. Por ley se publica cada 5 años, se mide la pobreza municipal. Y estos datos son datos muy interesantes, muy frescos, que nos podrían ayudar a pensar cómo andamos en materia de pobreza. Ya lo vimos a nivel nacional, a nivel estados, ahora lo vamos a ver a nivel municipal. Dentro de poco se va a poder desagregar inclusive a nivel municipal, que eso también va a ser muy interesante. Y para poder platicar de estos datos de pobreza municipal en Sonora, he invitado a 2 académicos que nos van a ayudar a analizar los mismos y a entender mucho más profundamente de qué se trata, dónde estamos y qué podemos hacer. Quiero dar la bienvenida al doctor Luis Huesca, que es investigador del CIAR. Luis, bienvenido. Marco, gracias por la invitación. Encantado de tenerte como siempre con nosotros, y también al doctor Joel Espejel, catedrático de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Marco. Muy amable, y un saludo al auditorio. Gracias. Para empezar, te quisiera preguntar, Luis, ¿cuál es la idea? ¿De dónde nace la idea y para qué sirve medir la pobreza municipal? Sí, bueno, esencialmente es el objetivo principal poder ir al interior de lo que está sucediendo, porque no es suficiente contar con estimaciones de cuantificar los pobres a nivel estado, que ya es un avance. Sin embargo, para conocer qué políticas específicas públicas se requieren, hay que ir al interior de cada estado. Entonces, la necesidad, por un lado, de poder diseñar, hacer esfuerzos de política pública que puedan captar lo heterogéneo que es cada entidad federativa a nivel nacional, por un lado, y por otro que es la parte de la falta de ausencia de datos, que no hay una temporalidad más continua. Entonces hay un reto ahí, que por lo tanto también la Coneval como una asociación oficial. ¿Por qué tanto tiempo? Es un fenómeno muy complejo y muy vivo, claro, ¿no? El tener información oportuna, esencialmente, pues con una temporalidad más rápida, no es posible. Entonces, esto sería... Pues, ¿por qué? ¿Por costo o por la dinámica en sí o la dificultad para medirla? Esencialmente, bueno, la parte del costo es un factor prioritario, ¿no? Porque es caro medir, ¿no? Es caro porque esencialmente el dato viene del censo, pero también de cada 5 años. Ya por mandato se obliga al INEGI de que obtenga un conteo intercensal, se dice, y de esta manera el INEGI también levanta encuestas, que son módulos socioeconómicos que permiten también captar otros aspectos relevantes para la medición oficial de la pobreza, ¿no? Que es la multidimensional. Entonces, cada 5 años... es como una especie de zoom que se va haciendo. Primero tenemos la pobreza nacional a nivel estado, y después se hace un zoom a nivel municipal, ¿no? Exactamente, y aunque pudiera uno hablar ahorita de que es un desfase ya de casi 2 años, 2015, 2017, pues las condiciones no cambian tanto. Exacto. Entonces sigue siendo un estudio válido, muy oportuno, muy válido. Así poder enfocarnos en ello. Joel, este es un insumo muy importante para los estudiosos como ustedes del fenómeno de la pobreza. ¿Por qué cuesta tanto trabajo a los gobiernos convertirlo en un diagnóstico y a partir de ahí pues generar las políticas públicas? Muy bien, es muy importante este tema de la medición de la pobreza de forma desagregada, llegar hasta los municipios y ver cuántos pobres, focalizarlos y con eso determinar si tienen rezago educativo, acceso a la salud, a la seguridad social, a cuestiones relativas a si tienen calidad en su vivienda o los servicios básicos en la vivienda, así como a la alimentación. Entonces, estas son las cuestiones de los indicadores que está midiendo Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en nuestro país, en la cual pues intenta con números duros, por medio de porcentajes y números absolutos, determinar dónde están los pobres detectados, y con eso el gobierno
ya sea municipal o estatal, debe de realizar ese diseño de políticas Debería públicas. ser el punto de partida, ¿no? Porque como tú dices, los ubican y además dicen cuáles son las principales problemáticas por cada una de las carencias, ¿no? Efectivamente, y ahí está el diseño de las políticas públicas que deben de estar bien focalizadas a través de programas de desarrollo social, porque así lo establece la Ley General de Desarrollo Social en nuestro país y que permea a los estados y los municipios. Y con eso ya se tiene que diseñar, por ejemplo, programas municipales que ayuden directamente a resolver el problema de la pobreza extrema y la pobreza moderada, que son tipos de pobreza que está actualmente midiendo lo que es este centro o este Consejo Nacional de Evaluación. Sin embargo, el papel que juegan los gobiernos estatales y municipales por la cantidad de inversión que hacen es muy marginal, ¿no? Como que es muy dependiente de la inversión federal. Efectivamente, si nos vamos a términos presupuestales, el presupuesto para el próximo año, 2018, de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, SEDESON, es de aproximadamente arribita de los 500 millones de pesos. Comparado con educación, por ejemplo, que son casi 20,000 millones de pesos de los 64,000 que se autorizaron. Entonces es muy pequeño el porcentaje que se está canalizando. Y como que no hay proporción, efectivamente, ¿no?, en los temas. Y además de eso se tiene que canalizar hacia los municipios, tiene que permear hacia los municipios, y muchas veces se ve el programa como un programa asistencialista y clientelista. Claro. No se ha quitado esa figura, desgraciadamente. Porque si partiéramos de este diagnóstico muy preciso que hace Coneval, pues sería fácil evaluar cuál es el rendimiento, digamos, que se hacen de las inversiones públicas para la atención de cada una de las carencias, ¿no? Efectivamente. Podríamos sacar cuentas, pero al no estar relacionado con eso, pues es muy difícil. Sí, y son las principales demandas que tiene la ciudadanía, a ver si logra el gobierno satisfacer esas necesidades alimentarias y no alimentarias. Exacto. Y tratar de diseñar esas políticas y esos programas públicos junto, no es tarea única de lo que es el gobierno, sino también de la sociedad, de los empresarios, que de forma integral se resuelva este problema. Eso es muy importante lo que has de decir, Joel. Parece que siempre volteamos al gobierno y decimos, la culpa es del gobierno. No. Es una responsabilidad prioritaria del gobierno, pero también de la sociedad. Así ¿no? es. En su conjunto, ¿no? Ahora, por otro lado, Luis, tenemos un problema gravísimo de distorsión. 5,600 programas de combate de la pobreza a nivel federal, estatal y municipal. Y federales son como 300, los otros 5,300 son de los estados y municipios, y ahí es un verdadero desorden de programas, ¿no? Muchos dicen que atienden cuestiones sociales, pero ni enfoque tienen, ni reglas de operación, ni objetivos, ¿no? Claro, uno de los retos que se ha manifestado no solamente en el estado de Sonora, sino también a nivel nacional, es precisamente esa dispersión y que se ha dado a prestar a que de alguna manera tiene también tintes pues, electorales o políticos. Electorales. Entonces, sin embargo, este estudio pues de una forma ayuda a desmantelar, vamos a decirlo así de una manera, el poder analizar realmente si esos programas con gran dispersión tuvieron algún impacto, ¿no? Porque definitivamente al analizar el reporte exactamente a nivel primero nacional, observamos que muchos de los municipios que reducen su pobreza, o como dice Coneval, en más de 5 puntos para que sea significativo, pues resulta que son municipios muy pequeños, con muy baja densidad poblacional, incluso muchos de ellos que son municipios serranos o que expulsan la mano de obra. Es el caso de Sonora, ¿no? El caso de Sonora. Los que menores niveles de pobreza tienen son esta clase de municipios pequeños y posiblemente municipios que tienen gran cantidad de gente que migra, ¿no? Y que no superan los 1,000 habitantes, ¿no? O sea, si eso posiblemente, bueno, ahorita lo podemos mencionar en el siguiente bloque, pero llama la atención ahí, ATI lo quitó a Huepac, que no exceden de 927 personas viviendo ahí, ¿no? Claro. Podríamos decir que si bien hemos avanzado mucho en temas como de evaluación, diagnóstico de la pobreza a través de este ejercicio de Coneval, junto con el INEGI, todavía falta mucho que esto se convierta en punto de partida para el diseño de políticas públicas y para evaluación del impacto de estos programas, ¿no? Que estamos llegando, digamos, a un momento de agotamiento de la política social, porque ya nos quedamos como que en la cifra dura, ya estamos avanzando muy poco, y mucho tiene que ver porque los programas sociales se lo está comiendo, primero, esta dispersión,
La segunda, este uso clientelar político que se hace. Y la tercera, este burocratismo. Mucho del dinero se está quedando ahora sí que en la manguera, ¿no? No llega finalmente a la gente objeto de pobreza, sino se va en las estructuras burocráticas que se montan para estos programas, ¿no? Lo cual habrá que ser elementos para repensar la política social en su conjunto en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando de la política social en general, pero el tema de la medición de la pobreza municipal a nivel nacional y a nivel Sonora, vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la pobreza a nivel municipal en Sonora. Luis, ¿cómo le fue en esta medición 2015 en general a los municipios de Sonora? Claro, bueno, es importante mencionar que el estudio está haciendo un gran esfuerzo porque México tiene 2.457 municipios, los registrados en 2015, y de los cuales pues hay una gran cantidad que no muestran cambio. Pero sí hay una caída del 28.4% a nivel nacional y un 17.2% de los municipios mostraron subida. Esto quiere decir que deja el 54.4% sin cambio. Y ahí llama la atención. Para empezar, es un dato preocupante, ¿no? Claro, que no hayan cambiado, ¿no? Que no modificaron su situación. No quiere decir que mejoraron. Exacto. Exactamente. Entonces, en una presentación que mostramos, en los antecedentes está la forma de cómo en la Ley de Desarrollo Social los indicadores que se usan son precisamente no solo el ingreso corriente per cápita, sino también los siete indicadores de acceso, y ahí los pueden ver en la presentación, que son los que por ley tienen que ver para medir la pobreza multidimensional. Y en ese sentido, pues por el tipo de datos se hace cada 5 años. Entonces, en esta metodología podemos observar ahí en 2 figuras, en una siguiente lámina, cómo la pobreza se sigue dividiendo en la persona que puede alcanzarle con ingresos suficientes para una canasta alimentaria, que es la línea de bienestar mínimo, y por lo menos que tiene una carencia social o más. Y luego están los que por lo menos con 3 carencias, pobres extremos, que serían pobreza extrema exactamente, ¿no? Y de esta manera observamos, en los mapas son bien elocuentes porque nos da una aproximación general de todos los 2.450 municipios y de forma interesante Coneval colorea cómo son 422 municipios en los que aumentaron. Son los que están de color rojo. Y de ahí precisamente llama la atención los municipios que cayó la pobreza, que para Sonora pues son 15 municipios a nivel nacional, los más relevantes, en donde más cayó la pobreza, y son 15 los que más incrementaron, que están ubicados en 6 en Oaxaca, 1 en Guerrero y 8 en Chiapas. Para el caso de los municipios que redujeron, que son 15, pues 7, pues casi la mitad están en Sonora. Y curiosamente de esos 7, pues son precisamente, como se observa en un cuadro que mostramos, como Huepac tiene apenas un 2.7 de su población en pobreza, y es de los que llama la atención, y el mismo informe de Coneval lo pone de ejemplo a Huepac, este municipio en el estado de Sonora, pero que apenas tiene 927 personas viviendo ahí. Por lo tanto, también son de esos municipios que están expulsando gente, que ha mostrado tasas negativas de crecimiento de población. Entonces, pues pareciera entonces que es una paradoja, ¿no? En este contexto de que no podemos alardear o decir, oye, pues están siendo eficaces las políticas públicas en nuestro estado para combatir la pobreza cuando es en municipios tan pequeños que son expulsores de mano de obra, ¿no? Y donde no se nota una prosperidad, digamos. Efectivamente. Y por otro lado, tenemos en el mismo estado de Sonora un municipio que son 3 que llama la atención, que están ubicados en el sur, pero son municipios que tienen, está Cajeme. Sí. Cajeme es uno de ellos, en donde la pobreza aumentó en más de 5 puntos porcentuales, ¿no? Según este informe municipal. Es preocupante porque es una población pues muy más de medio millón. Están Navojoa y Bacum. Ahí es donde está muy claro, según el informe de Coneval para Sonora, en donde se concentra la mayor proporción, en donde hubo cambios significativos. Significa que por lo menos aumentaron en más de 5 puntos la pobreza en términos de nivel municipal.
Y pues hay que preocuparse porque son municipios que tienen más densidad poblacional, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál sería tu valoración, Joel, sobre estos resultados de pobreza municipal en Sonora? Muy bien, el caso que me llamó mucho la atención de este estudio fue Hermosillo, el municipio de Hermosillo. Y en cuanto a la pobreza extrema, aquí el dato es muy curioso porque se reduce prácticamente un 50% el número de pobres extremos en el municipio de Hermosillo. Esto lleva a que los esfuerzos por parte del municipio en cuanto a política de desarrollo social ha funcionado. Y damos el dato, para el 2010 el municipio de Hermosillo tenía una pobreza extrema en número de personas de 26.803 personas, ¿no? Y se reduce a 12.667 aproximadamente. Entonces vemos que prácticamente es un 50% el que se está reduciendo el número de pobres extremos. Aquí sí una cifra significativa. Así es. Digamos, la pobreza extrema es lo peor que puede suceder. Estamos hablando de una persona que no tiene ni seguridad de qué se va a alimentar, mucho menos tiene acceso a lo básico, a una casa, a servicios de seguridad social, de salud, de educación, ¿no? Así es, y tiene esas dos medidas Coneval, lo que es la pobreza y la pobreza extrema. La pobreza, como lo comentó el doctor Huesca hace un momento, pues es que no tengan los suficientes ingresos para poder superar esa línea. ¿Qué estará pasando desde tu punto de vista? Por ejemplo, vemos el contraste entre Hermosillo y Cajeme, ¿no? Cajeme se incrementa la pobreza, en Hermosillo se reduce. ¿Qué será? Estamos hablando de dos municipios con condiciones más o menos similares, ¿no? Sí, es la misma densidad de población, tienen el mismo tamaño, ¿no? En cuestiones de territorio. Se tiene el problema del poblado Miguel Alemán o la calle 12, donde están focalizados la mayoría de los pobres extremos en condiciones infrahumanas, lo vamos a decir, porque capta no únicamente la medición a pobres de la localidad, sino pobres que vienen de otras partes. ¿Pero ¿no? qué será? Como ¿Que los existen triquis, ¿no? programas más focalizados en Hermosillo que en el caso de Cajeme? De hecho, efectivamente hay un programa que es el programa En Causa, que comenzó el año pasado aquí en Hermosillo. La prioridad es disminuir la pobreza extrema. No se focalizó en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Y era primeramente, comenzó el año pasado, en 2016, atacar la cuestión de reducir esas carencias que mide Coneval, en la cuestión de lograr, primeramente, inscribir a 200 familias que estuvieran en pobreza extrema y tratar a través de las universidades, las cámaras empresariales, el propio gobierno, lograr llevar a estos consejeros o estos ayudantes solidarios para poder llevarlos a tener desarrollo de actividades productivas y tener también acceso a educación. Y con el ejército de estudiantes, que eso fue como funcionó, universitarios y de preparatoria, lograron tener buenos resultados. De las 200 familias, 163 familias fueron las que realmente se graduaron, y 54 familias lograron tener proyectos productivos, que estos son los datos que arroja. ¿Qué decirlo? A veces municipio. decimos 200 es muy poco, pero son 200 por un promedio de 4 integrantes, son 800. Si estamos hablando de 20,000 pobres extremos, pues estás captando ahí como el 8 o el 7%. Es un esfuerzo pues también reconocible, ¿no? Falta más, pero es reconocible. Sí, ¿no? Y se conjuga no únicamente con el esfuerzo del municipio, sino también CDSOL a nivel federal. Logró, a través de este análisis de microrregiones, localizar en el poblado Miguel Alemán, sobre todo en las zonas periféricas donde están los jornaleros, los pescadores de lo que son los campos que están en la costa de Hermosillo. Lograron focalizarlos y atacar esas carencias. Hay que decirlo, no se reduce el número de carencias, se redució el número de personas de pobreza extrema, pero siguen teniendo casi las 4 carencias en esa combinación que ya comentamos, de rezago educativo, de acceso a la salud, de acceso a la seguridad pública, de tener una vivienda digna y lo que viene a ser los servicios básicos que debe tener una vivienda. Y la alimentación, que es algo que básico, desgraciadamente afecta también a un gran porcentaje de personas. Estamos hablando sobre pobreza municipal en Sonora. Vamos a regresar un momento más para continuar con este tema. Seguimos hablando sobre el caso de pobreza. Recién se publicaron los datos de pobreza municipal en el país y particularmente los de Sonora nos interesan revisarlos.
Luis, ¿cuál es tu valoración? En el caso de Hermosillo, digamos, es un reto bastante especial, porque en términos de medición pobreza a nivel nacional, pues Hermosillo figura bien, digo, es de los estados que tienen menos cantidad de pobres en general y menos pobres extremos. Pero aquí como que esa cifra es como que engañosa, ¿no? Parecería ser que todo el municipio uniformemente está en esa cifra, pero no es así, ¿no? Claro, la misma población que tiene la capital del estado de Hermosillo como municipio, digamos que esconde el efecto que está dando en sí el poblado Miguel Alemán, que es esta localidad pues, que está incluida en el municipio de Hermosillo. Sin lugar a dudas, ahí es donde tenemos el reto más importante en materia de pobreza, no solamente general, sino pobreza extrema. Yo creo que no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal, ¿no? Porque y a nivel ahí está nacional. La cuarta, ¿no? La cuarta población más pobre a nivel nacional. A niveles de los más bajos a nivel nacional. Sí, si fuera un solo municipio, que pudiera ser, porque tiene más población que los municipios serranos. Que muchos. En Sonora. Entonces, entre las razones que comentaba atinadamente aquí mi colega Joel, es que precisamente Hermosillo no mostró cambios significativos en reducción de la población vulnerable por carencias de 5 o más puntos porcentuales. Es decir, no bajó, pero tampoco excedió, o sea, no tuvo cambios por encima de 5 puntos en cuanto a mejorar el tener o no tener acceso a estos 7 puntos que comentamos en un inicio. Y bueno, una razón es por Miguel Alemán, pero la otra también es la llegada de connacionales del sur del país a trabajar. O sea, no quiere decir que todo lo que está ahí sea en población de Sonora. No, se calcula que 1 de cada 3 es población flotante, que viene a las pizcas y demás, ¿no? Claro, y sobre todo pues connacionales que vienen del estado de Oaxaca, Guerrero, sí, Oaxaca, situaciones muy lamentables, ¿no? Exactamente, entonces pues hablábamos de estos 7 municipios que la redujeron, pero sin embargo, en el caso del municipio de Hermosillo, no muestra cambios significativos en cuanto al aspecto de carencias. Quiere decir que en ese quinquenio no hubo una mejora sustancial en la cuestión de acceso a alimentación, educación, a servicios básicos. Pero por otro lado, me llama la atención, y uno de los mapas que mostramos también en esa presentación, es el cambio que hubo en la población con carencia por acceso a la alimentación. Ahí pasa algo muy curioso porque están con color rojo en los mapas varios municipios fronterizos. Y ahí precisamente aparece desde el municipio de San Luis hasta pues Agua Prieta, son los municipios que están por encima de la zona fronteriza. Tiene que ver mucho con este fenómeno de los migrantes, ¿no? Exactamente, entonces hay un problema que está detectado ahí de acceso a alimentación de 5 o más puntos porcentuales y aparece de color rojo, significa que hay por lo menos ahí unos 8 o 9 municipios en Sonora de los 71 municipios que tienen problemas fuertes en aumento de acceso a alimentos. Entonces habría que ver ahí si es un problema de distribución o qué está pasando, ¿no? Y no es un tema menor. Yo a veces invito a que la gente logre imaginar lo que es una familia sin tener la seguridad de qué van a comer. O sea, es terrible. O sea, eso provoca un fuerte estrés en la familia y provoca deficiencias en el desarrollo de capacidades. No se puede tener libertad, no se puede tener condiciones mínimas cuando se tiene ese asunto, ¿no? Y siendo un estado tan rico en materia de producción de alimentos, pareciera no entenderse. Exactamente, por lo tanto esto nos lleva también a 2 situaciones, pero una es volver a lo básico, que es el ingreso. Entonces, políticas que vayan encaminadas a otorgar de alguna forma el apoyo de ingresos. Este programa de empleo temporal aparece también, sigue siendo como una medida muy eficaz. Ha mostrado de la batería de programas federales ser uno de los que principalmente son más con ágiles. quienes dependen del empleo temporal de la agricultura, ¿no? Pues 3, 4 meses tienen buenos ingresos y después ya no tienen ingresos. Estos programas podrían suplir esa falta de ingresos. Exactamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, según las reglas de operación, pues son cuando hay algún desastre natural o ahora que vienen los fríos, las heladas, pues precisamente este programa es esencialmente útil porque provee de ese ingreso que le hace falta a la familia para acceder a alimentación. Sin embargo, también está el acceso que tiene que ver con canales de distribución.
Podríamos decir que los dos grandes retos que tenemos en Sonora, si tuviéramos que establecer prioridades en materia de combate a la pobreza, es el tema de la alimentación y el tema del ingreso, ¿no? Definitivamente. Es ahí donde deberíamos de focalizar el esfuerzo, ¿no? Sí, solo si no genera inflación, ¿no? Porque claro, no artificialmente, ¿no? Sino, digamos, buscar opciones, así es. ¿no? En el caso del poblado, pues son dependientes prácticamente totalmente de este trabajo temporal relacionado con los cultivos. A lo mejor ahí hay espacio para abrir, no sé, otro tipo de empresas que sean más intensivas en mano de obra, ¿no? Porque son personas calificadas, lo están demostrando, ¿no? Porque muchos de sus cultivos son de exportación. Definitivamente, pero está también el dato de que en Sonora la tendencia laboral de la pobreza repunta en el tercer trimestre. Sí. Este dato que nos da también Coneval, con datos de INEGI, muy oportuno porque podemos saber al trimestre anterior cómo está el empleo, si el empleo generado fue más malo que el bueno. Claro. Entonces, para Sonora, en el tercer trimestre repunta el empleo malo y hay una leve mejoría al cierre del cuarto y primer trimestre. Fíjate que eso es otro dato importante, es donde podrían entrar estos programas de empleo temporal en acción, ¿no? Para compensar esa pérdida de empleo, ¿no? Y esperar que lo que la gente ha ganado pues no se pierda con esta pérdida de ingreso, ¿no? Sí, ese dato de la pobreza laboral es importantísimo, es el 30% para el caso de Sonora, de la población que está en condiciones de trabajar y que eso implica que no tengas el suficiente ingreso, aún estando empleado, para poder satisfacer tus necesidades básicas. Es decir, eres un pobre trabajador, vamos a decir en términos así. Y hay que decirlo, pues sí crece el empleo en Sonora, sí tenemos un crecimiento, pero este empleo a veces no es de la calidad suficiente ni es sostenible en el tiempo, pues tiene que ver mucho con esta temporalidad que tiene que ver con algunas actividades como las agrícolas, ¿no? Todavía es una asignatura pendiente, pues fortalecer la creación de empleos que sean empleos más constantes y mejor pagados, ¿no? Así es. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de pobreza municipal. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la pobreza municipal en Sonora. Y digamos, el balance puede ser claroscuro, ¿no? Tenemos avances, ¿no? Digamos, nos hemos conservado, no ha crecido en términos generales la pobreza en nuestro estado, ni la pobreza extrema. Hay avances significativos en los municipios pequeños, ¿no? En materia de pobreza, pero todavía tenemos otros donde está creciendo, particularmente preocupa el caso de Cajeme, ¿no? El sur del estado. Tenemos también buenas noticias, avances importantes en pobreza extrema, de una baja del 52% de la pobreza extrema en el caso de Hermosillo, que puede inferirse que puede ser producto o la incidencia de algunos programas como En Causa, ¿no? Que atiende directamente al 7-8% y que al parecer ha contribuido a eso, y se ve que hay otras cosas además de eso que están funcionando bien. Pero, ¿qué podemos hacer? Como que me da la impresión que por un lado la política nacional en materia de desarrollo social como que está estancada y ahí tenemos que darle, es momento como que de redefinirla, ¿no? Porque está burocratizada, está un poco detenida en cuanto a sus resultados, pero también vemos que a nivel municipal y estatal hay poco esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo es poco consistente con los diagnósticos. ¿Qué podemos hacer, Luis? ¿Qué más podemos hacer Sonora para que pudiera, por ejemplo, proponerse? Está muy cerca, estamos hablando de 2.3% de pobreza extrema en Sonora. ¿Qué podríamos hacer para erradicarla? No es tanto, ¿no? Claro, bueno, un punto importante es ver la causa de cómo dentro de la metodología define y calcula la pobreza extrema. Esencialmente, pues cuando no le alcanza, no tiene el ingreso y por lo menos pues que no tiene acceso a tres de los indicadores básicos. Entonces, esencialmente cuando hablamos de la parte hay un componente del ingreso. Entonces, el componente del ingreso al final depende de otros factores de mercado, no solamente de una gestión de gobierno. No, y una economía que no está creando los empleos suficientes, claro, ¿no? Y que por lo visto no los va a crear dentro de poco. Esencialmente, porque requeriríamos crecer más y esto también requeriría pues, incentivar más competencia para que la misma competencia genere un estímulo de salarios al alza. Entonces, en ese aspecto, la política pública de fortalecer programas como el programa de empleo temporal, y ver la manera de sacar una opción
pero enlazarla precisamente a programas que están siendo evaluados, que si no están siendo evaluados, ver la manera de evaluarlos, y se ha hablado de formar un tipo consejo o Coneval, pero a nivel estatal. Yo creo que eso nos surge, ¿no? Para dar tiros de precisión, más precisión. Y tener el valor de lo que no está funcionando, pues quitarlo y esos recursos reorientarlos a lo que sí está funcionando, ¿no? Claro, definitivamente, como dice Marco, porque precisamente la dispersión de programas se puede evitar duplicidad y un derroche de recursos que no están bien focalizados. Algo importante que también hay que introducir es el apoyo del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos ha jugado un papel muy importante. Es un ejemplo nacional, hay que decirlo, ¿no? Es un ejemplo con nacional. Federico González que es sonorense, ¿no? Además, ¿no? Y con ese liderazgo que él tiene. Pero pareciera que el apoyo que podría tener de un gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales. Y falta más estructurarse ahí, ¿no? Falta estructurarse, y parece ser que ahí la queja esencial y la necesidad más que la queja es el canal de distribución. O sea, un buen canal de distribución, tener transporte, porque finalmente gran parte de lo que ellos rescatan es el alimento que es dejado en post cosecha en buenas condiciones, sobre todo en el Valle de Pero debería Yaqui. ser un reto menor, ¿no? Digo, afortunadamente hay alimento que distribuir. La Sí, distribución pero, no debería ser tan grave, ¿no? Pero pareciera, no, claro, y el Banco de Alimentos tiene almacenes, entiendo, en el sur del estado. Exacto. Sin embargo, no se da abasto con la distribución. Pues ahí sería una gran oportunidad que creo que con una inversión de pocos recursos podría potenciarse el resultado, ¿no? Definitivamente, habrá que ver la mezcla y cómo hacerle con este contexto de austeridad presupuestal, pero yo creo que no se requiere una gran cantidad de recursos. Y además hay mucha infraestructura disponible del propio gobierno, ¿no? O sea, digamos, equipo de transporte debe tener el gobierno estatal y municipal de sobra para poder apoyar, y si no están las empresas privadas que yo creo que solidariamente apoyarían, ¿no? Pero falta como que estructurar, convocar para hacer eso, ¿no? Ahí tendríamos dos temas, el empleo temporal, ¿no? Y apoyar o potencializar la aportación de los bancos de alimentos, ¿no? Claro, claro. Y esto se resume entonces, no sé si están de acuerdo conmigo, pero en que ahora los pobres sonorenses vienen siendo pobres, los extremos, al menos que son estos 2.7%, pobres no por carencia, sino por ingreso, finalmente, ¿no? Porque el ingreso cruzado con al menos 3 carencias es una proporción muy pequeña. Sí. Pero si excluimos del subconjunto de pobres las 3 carencias que les hacen falta a estos sonorenses, ese 2.7% se va a poco más del 5%, 6%. Fíjate que ahí también valdría la pena un programa de empleo solidario, ¿no? De parte de muchas empresas, ¿no? Ahora, Joel, desde el otro lado, desde el lado también de la sociedad, ¿qué se puede hacer para que Sonora pueda vencer el tema de la pobreza? Aquí el tema es la coordinación entre los distintos agentes, ¿no? Como puede ser público, privado y social, ponernos de acuerdo. El gobierno, alguien que tome la iniciativa, el sector empresarial y lo que es la sociedad organizada, que hay muchas asociaciones civiles y JAPS que están trabajando en pro de reducir la pobreza. Y aquí se debería hacer un barrido, o puede ser un organismo, no necesariamente de uno de estos organismos, público, privado, social, sino que sea conformado por estos 3 participantes y poder hacer un barrido. Por ejemplo, está la colonia más grande de Hermosillo, que es el poblado Miguel Alemán, con un poquito más de 40,000 personas que habitan ahí y que sabemos que hay altos índices de pobreza extrema porque ahí están focalizados, y ese barrido sería detectarlos, o sea, no llevaría mucho. Es pertinente como que hacer una alianza, ¿no? Proponernos una meta, es decir, vamos a acabar con la pobreza extrema del poblado Miguel Alemán y vamos con un diagnóstico, con este tipo de datos, repartirnos la chamba entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Así es, y las universidades tienen que jugar su papel, hacer el contrapeso suficiente para tener un ejército de personas, académicos y estudiantes que pueden realizar estudios. Se han hecho estudios, pero son estudios aislados y que muchas veces se quedan en las bibliotecas, no se llevan 7,000, 8,000 pobres extremos los que están en el aproximadamente. poblado. Digamos, no es una cifra tan lejos de la fuerza que tenemos entre sociedad y gobierno. Sí, y más allá de las mediciones que podría haber, porque yo siempre lo he visto que ahora que hubo un problema con el algoritmo para calcular la pobreza, como todos sabemos, ahí estuvo una discusión entre INEGI y el Coneval para determinar qué tantos pobres hay en el país. Pues yo digo que con una ecuación no va a determinar
si un pobre sale o no, ¿sí? De condiciones de carencias, ¿no? Y desgraciadamente pues vemos la ecuación como la que va a resolver todos los problemas, y esto es más de actuar por parte de la ciudadanía, de lo que es el sector empresarial y gubernamental, y hacer ese barrido por las colonias donde están detectados, y ya tenemos estos estudios de medición de Coneval, pues llegar a ver qué carencias tiene realmente y resolverlos. Y hay cosas que son evidentes. En materia de infraestructura social está claro lo que nos falta. Nos falta drenaje, nos falta pavimentación, ¿no? Está clarísimo, no es mucho que tendremos que echarle cabeza ahí. Y desde el lado de las carencias, pues está claro que las dos principales, que es el ingreso y que es el acceso a la alimentación, también se podría resolver. Muy bien, yo creo que si están de acuerdo conmigo, vemos que Sonora tiene una posibilidad muy importante de poder resolver sus problemas de pobreza, pero requiere mayor enfoque, requiere mayor precisión, mayor esfuerzo público-privado. Y en el caso de Hermosillo, uno de los sitios que más nos preocupan es el poblado Miguel Alemán. Podría ser un buen ejemplo si entre todos nos propusiéramos hacer una alianza, ¿no? Y demostrar que nuestra fuerza es más poderosa que este fenómeno de la pobreza, venciendo la pobreza extrema ahí, ¿no? Y es un modelo que si funcionara lo podríamos, ¿no?, exportar a otros lugares del estado. Creo que la propuesta está ahí en la mesa, valdría la pena que autoridades y sociedad también la retomaran. Muchas gracias, Luis, como siempre, por tu participación. Gracias a ti, Marco, y por tu programa, que es un excelente foro de difusión. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Joel. Muchas gracias, Marco, muy amable por la oportunidad, y un saludo de nueva cuenta al auditorio. Encantados, y aquí lo esperamos en la próxima ocasión.